tipo N y tipo P. Semiconductor tipo N, semiconductor tipo P. En resumen, ¿no? Diremos de que estos semiconductores se obtienen sobre la base, decimos, ¿no? De un semiconductor tipo I, decimos, ¿no? Con sus correspondientes electroconductividades a temperatura, a condiciones, decimos, de temperaturas nominales, 20 grados centígrados. Ya sabemos su concentración en todas, ¿no? Pero en estos semiconductores tipo I, digamos, ninguna de las electroconductividades prevalece sobre la otra. Para lograr ese objetivo, ¿no? Y obtener, decimos, un dispositivo, decimos, regulable electrónicamente, es que agregamos una mezcla. Si agregamos, decimos, ¿no? Al semiconductor base tipo I, decimos, ¿no? Elementos químicos, decimos, ¿no? De valencia 5, estaríamos hablando entonces, decimos, ¿no? De los donores, es decir, que entregan el último electrón, porque los enlaces covalentes son de A4, pero el último electrón lo entregan, ¿no? Así gratis a la zona de electroconductividad, y al mismo tiempo no forman ningún hueco en todo caso, ¿no? Ese es y entonces tenemos, decimos, ¿no? De acuerdo, decimos, a la concentración, decimos, de la mezcla, ¿no? Que puede estar en el rango de 10 a la 15 a 10 a la 18. Y si tomamos un valor intermedio, 10 a la 16 de concentración, decimos, ¿no? De átomos, ¿no? De átomos, ¿no? De la mezcla. Con respecto, obviamente, ¿no? A la concentración, decimos, ¿no? De átomos en cualquier, decimos, ¿no? Sustancia. En este caso, decimos, ¿no? Tenemos por centímetro cúbico, decimos, átomos del material base, ¿no? Que es germanio, 4.4 por 10 a la 22. Y si agregamos 10 a la 16, eso significa, decimos, 4.4 millones, decimos, ¿no? De átomos, decimos, de germanio, por uno solo, ¿no? De átomos del material mezcla, ¿no? Si es los materiales mezcla donores, estaremos hablando del semiconductor tipo N, mezcla en todo caso. Imagínense esa pequeñísima concentración, decimos, ¿no? Con respecto, decimos, ¿no? A la concentración, decimos, ¿no? De átomos del material base, ¿no? Es decir, ¿no? Un átomo, ¿no? Del material, decimos, ¿no? De mezcla tipo N, estamos hablando del antimonio, del arsénico, del fósforo, ¿no? Valencia 5, ¿no? Entonces, decimos, tendríamos un átomo, perdón, un electrón, el último que aporta, ¿no? Que aporta, decimos, ¿no? En la zona de electroconductividad, decimos, ¿no? Porque cada átomo, ¿no? De la mezcla, que sería 10 a la 16 átomos, decimos, ¿no? De la mezcla, ¿no? Y cada cual entrega un electrón, decimos, ¿no? A la zona de electroconductividad. Tendríamos entonces una concentración de electrones en la zona de electroconductividad de 10 a la 16 electrones por centímetro cúbico, ¿no? Ya sería, decimos, ¿no? Esos serían los electrones que otorgan la mezcla, ¿no? El material mezcla, ¿no? Y con respecto, decimos, ¿no? A la cantidad de electrones del material base, ¿no? Que es el germanio, que tenemos N sub I, ¿no? 10 a la 13, estaríamos hablando que tendríamos más de 1000 electrones, decimos, ¿no? De la mezcla con respecto, decimos, ¿no? A los electrones del material base. Por lo tanto, la concentración, decimos, ¿no? Del tipo N, decimos, ¿no? Sería concentración de electrones del material tipo N, 10 a la 16 electrones por centímetro cúbico. Pero si es igual a la concentración de átomos del donor, ¿no? Estamos hablando del antimonio, estamos hablando del fósforo, ¿no? Estamos hablando del arsénico, ¿no? Sí. Y vemos que crecieron 1000 veces, ¿no? Entonces ya no sería la sumatoria, ¿no? De N sub N más N sub I, pero N sub I es 1000 veces más pequeño y por lo tanto cero significa, ¿no? Y la concentración en todo caso, ¿no? Si aumentó 1000 veces, ¿no? La concentración de electrones, la concentración, ¿no? de huecos del material, decimos, ¿no? Base, disminuyó también 1000 veces, ¿no? Debido a que estos electrones, decimos, ¿no? Los electrones que deja libre el material, decimos, ¿no? De valencia 5, ¿no? El material donor, ¿no?
Entonces, si nos van a ocupar, decimos, las líneas energéticas de la zona electronuclear, que podía haber sido ocupadas, decimos, por electrones de la zona de valencia, ¿no? Los cuales se quedan en su lugar, decimos. Y aumentó 1000 veces, decimos, ¿no?, la concentración de electrones en la zona de valencia, perdón, en la zona electronuclear. Entonces disminuyó, decimos, ¿no?, los huecos 1000 veces, decimos, en la zona, decimos, ¿no?, de valencia, ¿no?, donde se desplazan los huecos. Por lo tanto, entonces, la concentración, decimos, de huecos sería, ¿no?, el material, decimos, ¿no?, tipo N tipo N, peso N, por la concentración de huecos, el material N sería 10 a la 10 huecos, ¿no?, por sobre centímetro. Listo, ¿no? Esos son los datos, decimos, ¿no?, a 20 grados centígrados, ¿no?, temperatura, decimos, ¿no?, paso así, temperatura. ¿Qué puede ser el material, decimos, ¿no?, podemos decir, del material tipo P, decimos, ¿no? En este caso, estamos hablando, decimos, ¿no?, del boro, estaríamos hablando, ¿no?, del aluminio y del indio, ¿no?, que tienen valencia 5, eso tiene valencia 3. Valencia 3. Entrega fácilmente los honores porque su nivel energético, ¿no?, ahí mismo, en el diagrama energético del material base, sino prácticamente está, estoy sacando mi lugar, cancelar, caramba. Prácticamente está vecino a la zona de electroconductividad. Por eso fácilmente, ¿no?, el material mezcla entrega un electrón a la zona electroconductiva. Porque con 4, decimos, ¿no?, participa en enlace covalente, reemplazando, decimos, a un átomo, decimos, ¿no?, del antimonio a un átomo del hermano. Esa gráfica la hemos hecho. Y simplemente estamos ya resumiendo, decimos, lo que habíamos hablado en la clase, ¿no? Ahora, entonces, decimos, la misma situación en todo caso, ¿no? Se elige, ¿no?, se elige la concentración, decimos, ¿no?, de la cantidad de átomos por centímetro, es decir, que se va a agregar, decimos, ¿no?, la cantidad de átomos que se va a agregar, decimos, la material base por centímetro cúbico, ¿no?, 10 a la 16, decimos, ¿no?, átomos de, ya sea el boro, aluminio o limón, ¿no? Entonces la concentración de los donones es igual a la concentración de los aceptores, igual a 10 a la 16, ¿no?, átomos por centímetro cúbico. El rango, decimos, ¿no?, el cual, decimos, ¿no?, permite, decimos, ¿no?, diseñar dispositivos, decimos, ¿no?, de baja, media o alta potencia, será, obviamente, ¿no?, el rango de 10 a la, para el material mezcla, ¿no?, para el alcoholcito, ¿no?, para el material mezcla. ¿Cuál es el rango que se debe, ¿no?, agregar, decimos, ¿no?, al material base de tipo iridium, ¿no?, de tal manera que se pueda, decimos, ¿no?, así con esa poquísima, decimos, dosificación, decimos, hacer que una de las electroconductividades prevalezca sobre la otra, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, ¿no? Ya sería en todo caso, ¿no?, el rango 10 a la 15, 10 a la 18, ¿no?, átomos por centímetro, ya sea mezclado del donor o del aceptor en todo caso, ¿no? Y como había indicado, ¿no?, eso significa, decimos, ¿no?, un átomo, decimos, del material mezcla por cada 4.4 millones de átomos del material base del hermano. Imagínense, pequeñísima dosificación, sin embargo, su incidencia, su inferencia, decimos, es grandísima. Hace prevalecer, porque si solo tenemos 2 electroconductividades, decimos, del material base, decimos, la electroconductividad, decimos, de los electrones, más la electroconductividad, decimos, ¿no?, de los huecos, se agrega otra tercera electroconductividad, la electroconductividad de la mezcla, cuyo género, ya sea electrónica, ¿no?, o de huecos, depende, decimos, ¿no?, del elemento químico que va como mezcla. ¿Está claro, no? Ya, estamos ya más o menos ordenándonos, ¿no?, ¿es cierto?, ¿no? En todo caso, entonces, tendríamos de aceptor, igual, pues será entonces, si no la considera sector, está en esos niveles. Entonces será, obviamente, si no, esto, la concentración de huecos en el material tipo P, será igual a 10, 10 a la 16 huecos por centímetro cúbico.
creció mil veces, ¿no? Porque el material, decimos, ¿no?, de la mezcla del aceptor roba un electrón, decimos, ¿no?, un electrón del enlace covalente de zinc, ¿no? Cada entonces átomo de material mezcla roba, ¿no?, un electrón, entonces son 10 a la 16 electrones que ha robado, y dejando entre sí, decimos, un hueco. Entonces dejan 10 a la 16 huecos por centímetro, los cuales podrían haberse creado, decimos, ¿no?, si no tuviera ese material mezcla, que está prácticamente, decimos, ahí vecino con la zona de valencia, entonces, ¿no?, hubiera creado un electrón por cada hueco, decimos que ese foro pasaría, digamos, a la zona de electroconductividad, decimos, ¿no?, si es que estuviera ausente la mezcla. Pero como está la mezcla ahí, decimos, ¿no?, absorbe los electrones a sus líneas, decimos, ¿no?, de energética, es decir, a enlaces, decimos, covalentes, y deja un hueco en la zona de valencia. Por lo tanto, ¿no?, si ha crecido, si era 10 a la 13 el material base, ¿no es cierto?, el material 10 a la 13 ha crecido 1000 veces, entonces también ha decrecido la cantidad de electrones. Entonces la cantidad de electrones del material, decimos, ¿no?, material tipo P será, en todo caso, ¿no?, P sub, a ver, P sub N igual 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico. Esos son entonces los datos, ¿no? El constante de estos semiconductores, ¿no?, mezcla a 20 grados centígrados. Son sus datos. Obviamente que hay una constante que se debe, ¿no?, de satisfacer, que es que N sub I, ¿no?, la concentración de electrones del material I, la concentración de huecos del material I es igual, decimos, ¿no?, a la concentración, decimos, ¿no?, de electrones del material N multiplicado por la concentración, decimos, ¿no?, de huecos del material tipo N, o N sub I, decimos, al cuadrado, o P sub I al cuadrado, ¿no? En todo caso, esto será igual a una constante, ¿no?, 10 a la 26. 10 a la 26, ¿no?, partículas portadores de carga por cada centímetro cúbico. Aquí estamos hablando de electrones y de huecos. Es una constante, decimos, no universal. Listo, ¿no? Sobre esto, lo que hemos visto antes de ver, decimos, ¿no?, y cómo es que por estos semiconductores, decimos, ¿no?, pasa la corriente o el movimiento direccionado, decimos, ¿no?, de electrones o de huecos, en todo caso, ¿no? Ya decimos, ¿no? Preguntas sobre esto antes de ver esa gráfica, ese drama. Obviamente con la consideración de que pequeñas concentraciones del material mezclado determinan, infieren, ¿no?, drásticamente sobre la electroconductividad, decimos, ¿no?, del material base. Porque ya el material, digamos, ya el tipo N, el tipo P, decimos, la electroconductividad, decimos, ¿no?, que prevalece es la de la mezcla. Y vamos a ver el rol que desempeña, decimos, ¿no?, los iones, decimos, ¿no?, porque ese material mezcla al recibir un ion, un electrón, o al regalar un electrón, se convierte en un ion positivo o un ion negativo. Un ion que estará ahí empotrado, ¿no?, en la malla cristalina, decimos, que determina, decimos, ¿no?, la solidez, decimos, la rigidez, decimos, de la sustancia. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Aquí? Ingeniero, ¿cómo dijo? ¿Qué se llamaba ese PPC? Partículas de carga, ¿cómo era? Partículas portadoras de carga. Estamos hablando de electrones y huecos. Electrones, huecos. Partículas portadoras de carga. Centímetros cúbicos. ¿Cuáles son las partículas portadoras de carga? Huecos y electrones. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, la concentración de electrones es N, no P, creo que lo escribió mal ahí. ¿En dónde, compañero? En el tipo P. Ah, tipo P. Es concentración, decimos, ¿no?, de hueco en el material tipo P. Concentración de electrones en N sub P. N sub P. Gracias. Concentración, decimos, ¿no?, de electrones en el material tipo P. Concentración de electrones en el material tipo N y concentración de huecos en el material tipo N. Listo. Gracias a ustedes. ¿Otra consulta, jóvenes? Inge, en el material mezcla era 10 a la 15 menos 10 a la 18. No veo bien. No, ese es un rango.
Ahí, de 10 a la 15 a la 10 a la 18. De 10 a la 15, ahí incluye, ¿no? 10 a la 15, sí. 10 a la 15 puede ser, ¿no? De átomos de la mezcla. Puede ser 10 a la 16, puede ser 10 a la 18. Átomos por centímetro cúbico. Átomos, ¿no? Eso viene por centímetro cúbico. Átomos de la mezcla, material mezcla, dice, ¿no? Entonces, esto es para 10 a la 15, para menos potencia, decimos, ¿no? Del dispositivo que estamos creando, ¿no? 10 a la 16, potencia media, 10 a la 18, potencia alta. Estamos hablando de diodocenas, por ejemplo, de alta potencia, ¿no? Y estamos viendo que la concentración de la mezcla determina los niveles de electroconductividad del material semiconductor. ¿De acuerdo? A mayor, decimos, ¿no? Mezcla, mayor cantidad, decimos, de átomos de la mezcla, mayor electroconductividad, mayor cantidad, decimos, de partículas portadoras de carga. Y por lo tanto, decimos, ¿no? Menor resistencia, ¿no? ¿Preguntas? Se puede borrar ahora, pero vamos a graficar, decimos, ¿no? ¿Cómo es, decimos, no? La circulación, decimos, ¿no? De las partículas portadoras de carga en estos diferentes materiales, ¿ya? Chao, adiós. Sí, se ve, ¿no? Este es el tipo N. El tipo ¿sí? Los conductores, los bordes respectivos, ¿no? Este es el tipo N, ¿no? Los iones que no son móviles, que están enfocados, ¿no? ¿De qué signo serán los iones? Los iones que tienen una actividad bastante importante, si no, más adelante, cuando veamos ya los diodos, en realidad, ¿no? La capa de transición, cómo se forma la capa de transición. Ya, ¿qué ion de tipo N? ¿Qué ion que es negativo o positivo? Estamos hablando de los donores, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo. Positivo. Ahí, pero están empotrados ahí, ¿no? Y acá será negativo, ¿no? Iones negativos. Esto es, decimos, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. Polo positivo y polo negativo. Digamos, ¿no? En los conductores, ¿no? Se desplazan simplemente, ¿qué cosa? Electrones. En ese sentido, ¿no? Solamente electrones, ¿no? Electrones. Bicho, mi marcador. Sí, electrones. Se desplazan hacia este lado. ¿Ya? Estamos aquí, no voy a graficar el desplazamiento de los huecos porque son 1.000.000 de veces más pequeños, ¿no es cierto, no? Por eso se dice la electroconductividad prevalece, ¿sí? Está dependiendo, decimos, ¿no? Del material mezcla. Por eso decimos, ¿no? Entonces la electroconductividad, decimos, ¿no? Que va a depender, decimos, ¿no?
ya sea electrónico o de hueco, dependiendo del género del material mezcla, ya sea valencia 5 o valencia 3, ¿no? Ya, pero entonces acá la concentración masiva del tipo N o electrones son los electrones que se desenvuelven. Sí, ¿no? Algunos dirán, y profe, y los huecos son 1.000.000 de veces menores, ¿no? Entonces aquí la electroconductividad, ¿no? La electroconductividad, la total, es básicamente, ¿no?, el componente de electrones. ¿Está bien? En el semiconductor. Los iones no se mueven. Ahora veamos allá de eso. Como siempre decimos, ¿no?, los electrones se desenvuelven por los conductores, en ese sentido. ¿Sí? Pero dentro del semiconductor tipo helio, el que se desenvuelve, decimos, porque es 1.000.000 de veces más grande que los electrones, serán los huecos. ¿Sí? Huecos. Los electrones, obviamente, es 1.000.000 de veces, ¿no? Su movimiento direccionado es insignificante en comparación, decimos, ¿no?, el movimiento direccionado de los huecos, ¿no? Entonces, el total será totalmente, ¿no?, será I sub P. ¿Claro? I sub P. Algunos me ponen, profe, pero pon el otro signo. No, sabemos que el movimiento del hueco en ese sentido significa electrón en este sentido. ¿O no? Sabemos eso, ¿no? ¿Preguntas? Agua, compañero. Jóvenes, preguntas antes de borrar todo y seguir avanzando. ¿Todo ¿Preguntas? claro? Ya, vamos entonces. Más claro, bien. Subtítulo: capa de transición, ¿no?, en condiciones neutrales. Ahora sí.
Definición. Diremos entonces, ¿no? La zona, decimos, ¿no? En la zona, ¿no? La zona, decimos, ¿no? A lo largo, ¿no? De una superficie de contacto, ¿sí? De diferentes semiconductores tipo N y tipo P, se denomina capa de transición. O sea, a lo largo, decimos, de una superficie, decimos, ¿no? De contacto, ¿sí? Ese contacto de dos diferentes, decimos, semiconductores tipo N y tipo P, decimos, ¿no? Es lo que se denomina, decimos, ¿no? Capa de transición en P. Capa de transición en P. Capa de transición en P. Sí. Ahí está. Capa de transición en P. En condiciones, decimos, neutrales. Aquí sucede una serie, ¿no? De fenómenos físicos y químicos, obviamente, que en función de la aplicación, decimos, ¿no? De esta capa de transición, decimos, se deberá de considerarlo, ¿no? Algunos, ¿no? Esos fenómenos o todos esos fenómenos, en todo caso, ¿no es cierto, no? Porque, decimos, los diodos y los transistores utilizan, ¿no? Una, dos o más capas de transición, decimos, ¿no? Y cuyos principios de trabajo, ¿no? O fenómenos, decimos, ahora, decimos, ¿no? Van a determinar su aplicación y utilidad, ¿no? De cada uno de estos diferentes dispositivos, ¿no? En la década de los 90, decimos, cuando el profe todavía era estudiante, ¿no? Se fabricaban alrededor, decimos, ¿no? De 1.500 diferentes diodos y alrededor, decimos, de 1.000 transistores. Estamos hablando de la década de los 80, 90, digamos, finales de los 90. Y su concentración, decimos, en su aplicación era de 10 a la 6, decimos, diodos y transistores por cada centímetro cúbico. Hoy en día, decimos, imagínense, ¿no? Estamos hablando de 30 años, a ver, 30 años, claro. Esos límites han sido rebasados estrepitosamente, ¿no? Hasta tener 10 a la 20, ¿no? Diodos y transistores concentrados, decimos, en un centímetro cúbico. Y una inmensa variedad, decimos, de diferentes, decimos, ¿no? Diodos y transistores, inclusive los cuales han sido, decimos, ¿no? Disminuidos de manera, decimos, extrema, hasta considerarse, decimos, los chips, los microesquemas, etc. Increíble, ¿no? Hasta esa concentración de 10 a la 20 por centímetro cúbico. Fantástico, ¿no? Ese dato, ¿no? Cómo ha evolucionado, decimos, ¿no? La tecnología de los semiconductores. Estamos en la era de la nanotecnología, ¿no? Estamos en la era donde te inyectan nanorobots, el torrente sanguíneo, ¿no? No chip, ¿no? No chip. Ahora habla mucho de eso, ¿no? Ya, pero eso otras intenciones, ¿no? Seguramente. Bueno. Estamos hablando, decimos, ¿no? De capas de transición, decimos, en P, en condiciones, decimos, neutrales. Diremos entonces, ¿no? Que esta capa de transición posee una electroconductividad no simétrica, asimétrica, es decir, una resistencia no lineal. Como vamos a ver, una resistencia no lineal. Y aquí vamos a ver, decimos, las propiedades que nos van a permitir, decimos, regular electrónicamente, decimos, a este dispositivo, ¿no? Ya no manualmente, ¿no? Atrás queda, digamos, esa lentitud, decimos, ¿no? De la regulación manual, ¿no? Para llegar, decimos, ¿no? A la regulación electrónica, mucho más velocísima, decimos, ¿no? Prueba de ello, decimos, la forma en que, decimos, ¿no? Procesan, ¿no? Los datos, decimos, ¿no? Los sistemas de inteligencia, decimos, artificial, ¿no es cierto? Hay una manipulación electrónica, ha permitido la manipulación
combinación, decimos, ¿no? Electrónica, decimos, ¿no? Las propiedades y características, decimos, de esta capa de transición, decimos, ¿no? En P. Bueno, vamos a dibujarla, ¿no? En condiciones, decimos, ¿no? Semiconductor N, semiconductor P. Acá podemos decir delta F, cero. Condición neutral. Todo lo que va a suceder sucede prácticamente de manera instantánea. Y se va a clasificar, o se va a representar los fenómenos que suceden con determinados parámetros. Entonces lo que nos interesa es todo lo que sucede, decimos, a lo largo de la superficie de contacto. Eso es a lo largo de la superficie de contacto. Todo lo fenómeno que sucede. Que participan, decimos, las partículas portadoras de carga en las profundidades del P o de L, sí. Pero eso más adelante. En primera instancia, decimos, lo que sucede, lo que nos va a interesar, decimos, es en la superficie. En la superficie de contacto, decimos, ¿no? Lo que sucede es un movimiento, decimos, direccionado de las diferentes partículas, decimos, ¿no? Electrones en N y huecos en P. Pero no porque haya un agente simplemente externo. Esto simplemente por la diferencia de concentraciones. Tenemos una gran concentración de electrones en N y una gran concentración, decimos, ¿no? De huecos en P. Así como los gases, ¿no? De un turril a otro, ¿no? En un turril lleno de un gas, en otro turril lleno de aire. Si conectamos ambos turriles, decimos, ¿no? Con un tubo, decimos, ¿no? Abierto, empieza, decimos, ¿no? Un movimiento direccionado de gas, del turril lleno de gas hacia el turril lleno de oxígeno. Y del turril lleno de oxígeno, un movimiento direccionado, decimos, ¿no? Hacia el turril lleno de gas. Eso se llama, decimos, ¿no? Debido a la diferencia de concentración. Entonces se llamará en este caso, ¿no? Aparece, decimos, una corriente de difusión. ¿Qué va a surgir? Una corriente de difusión. Surge inicialmente una corriente de difusión. ¿Por qué difusión? Por la diferencia de concentraciones. Una concentración alta de electrones y una concentración alta de huecos. Entonces esa se va a denominar intensidad, como son partículas portadoras de carga las que se mueven, será intensidad de difusión. Y tiene la siguiente componente, ¿no? Vamos a borrar, ¿no? Ese círculo simplemente para mostrarnos que nos interesa lo que sucede a lo largo de esa superficie de contacto, ¿no? A lo largo de esa superficie, decimos, de contacto. Ya. ¿Tuvimos esto? Ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Decimos, ¿no? Una corriente de difusión, ¿no? Electrones, ¿no? Acá. Electrón. Que sería la componente electrónica. Y su N. Y de P decimos
huecos, ¿no? Y su P, ¿no? Entonces esta intensidad de difusión tiene dos componentes. I de difusión y su N, ¿no? Más I sub P. Producto, decimos, ¿no? De la diferencia, decimos, ¿no? De concentración. El signo positivo ya saben por qué, ¿no es cierto, no? Es lo que en primera instancia, ¿no? Sucede. Y está en su máxima expresión. Su valor más alto. Está en su máxima expresión. Su valor máximo. Y obviamente, decimos, ¿no? Está constituido básicamente, decimos, ¿no? Por las partículas portadoras de carga, ¿no? Producto, decimos, ¿no? De la presencia de los donores y de los aceptores, ¿no? ¿Está claro eso? En este caso decimos, ¿no? Acá decimos, ¿no? En N, la partícula principal portadora de carga es el electrón. El hueco, olvídense, 1.000.000 de veces. ¿No? Seguro que ese hueco, ni siquiera, como es 1.000.000 de veces, ni siquiera se ha percatado, ¿no? De que hay una unión, decimos, una superficie de contacto en dos semiconductores. Ni se enteró, pero más adelante seguro que sí. Porque estamos hablando, ¿no? En N hay partículas fundamentales, que son las primarias, ¿no? Son los electrones, que son 1.000.000 de veces más que las partículas secundarias. Están los huecos, ¿no? Los huecos están ahí todavía, decimos, sin enterarse, decimos, ¿no? De lo que está sucediendo. Lo mismo acá, las partículas primarias son los huecos, y las secundarias es 1.000.000 de veces más pequeñas los electrones. ¿Quién ni se enteraron de eso? Está bien, ¿no? Entonces acá decimos, a grosso modo, decimos, solamente hay la intensidad de difusión constituida, formada por las partículas primarias. Las secundarias, entonces, están en su máxima expresión y están compuestas, ¿no? Y compuestas, y total está compuesta por las partículas portadoras de carga, así, ¿no? Carga primarias. Hay secundarias, ¿no? Las primarias, electrones en N y huecos en P. ¿Vamos bien? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Esto estamos hablando a grosso modo, ¿no? Pero vamos ya acentuando, decimos, ¿no? Afinando, decimos, los conceptos. No, porque aquí aparentemente un electrón que estaba acá pasó allá, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Aquí simplemente estamos indicando que surge una corriente de difusión. En diferencia potencial, cero, en condiciones neutrales. Pero, ¿no? Vamos a afinar la realidad. ¿Eso qué significa? Los primeros electrones que van a cruzar esa superficie de contacto con la frontera son los electrones que están más cerca de esa superficie de contacto, no los que están en las profundidades. Eso después, digamos, ¿cierto? ¿No? Tampoco podemos decir que este hueco pasó hasta allá, ni idea, ¿no? Son los electrones que están ahí prácticamente, ¿no? En la superficie de contacto. Lo mismo los huecos que están ahí prácticamente en la superficie de contacto. Entonces vamos afinando, ¿no? Vamos a afinar. Voy a borrar entonces ahora eso. Voy a borrar, ¿no? Pero, y también para indicar que está en su máxima expresión.
De ahí para adelante esa intensidad de difusión va a ir bajando, ¿no? Exponencialmente, ¿no? ¿Está claro? Está en su máxima expresión. Ingeniero, disculpe una pregunta antes que lo borre. ¿Qué significa la variación de U y la variación de P? ¿Qué significa qué cosa, niña? No me escuchó muy bien. Variación de U y variación de P. Variación de U, no sería N, pues P. No hay variación, ¿dónde hay variación? ¿Dónde dije? La variación de U igual a nula, variación de P igual a nula. A ver, explícame concretamente cuál era la expresión o frase en la cual escribí variación de N y variación de P, digamos, ¿eh? ¿A qué se refiere? Es que ahí en la pizarra hay un ladito del diagrama, hay variación de U igual a nula, y en la esquina de la pizarra también hay variación de P igual a nula. La delta gamma igual a ti. Eso se refiere. ¿Esto? Sí. Delta, el potencial, no es U, es potencial. Ah, Es potencial. Sí, lo que pasa parece U, ¿no? sí. Y, la diferencia es potencial cero, o sea, no hay campo eléctrico, a eso se refiere. Por eso es en condiciones neutrales. ¿Está bien? Gracias. Sí. Ya, por favor. Sí, está bien, lo que pasa, la letra del profe, horrible, ¿no? Ya. No, correcto, tiene que, hay algo que no está claro, obviamente hay que preguntar, seguro que sí. No hay que quedarse con las dudas. Ya. Inge, disculpe. Sí. En el material tipo N, los primarios son los electrones y los secundarios son los huecos. Sí. Y hay electrones. Y en P, primario es huecos y secundario electrones. En ambos casos tenemos en N, tipo N, sino, es por eso que el profe puso las concentraciones en tipo N y tipo P, ¿no? En N hay 1 millón de veces más electrones que huecos. ¿Está bien? Sí, ingeniero. En P hay 1 millón de veces más de huecos que de electrones, ¿no? ¿Ya? Ese era uno de los objetivos, que quede bien clarito eso, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de concentraciones, ¿no? Cuando juntamos esos dos materiales, ¿no? Entonces donde no, prácticamente está vacío, aquí no hay electrones, ¿no? Y acá no hay huecos. Entonces se vacían, se vienen los huecos allá y allá los electrones. Y ambos en su conjunto forman, ya porque se están direccionando esas partículas portadoras de carga, forman una corriente que se llama corriente de difusión. ¿Listo? ¿Claro? Sí, ingeniero. Gracias. Seguimos entonces, ¿no? Habíamos indicado, decimos, ¿no?, que de N pasan los electrones y de P pasan los huecos. ¿Cuáles son los electrones que en primera instancia, ¿no?, pasan de N a P y huecos de P a N? Los que están prácticamente sobre la superficie de contacto. Así. Acá, un electrón. Ahí. Otro electrón. No le voy a poner el vector porque ya, ¿no? Otro electrón. Otro electrón. Observa, ¿no? Y deja atrás, sí decimos, ¿no? Deja atrás, así decimos, ¿no?, un espacio, decimos, ¿no?, carente, decimos, de carga negativa. Entonces crece la importancia ahí el ion positivo. El ion positivo. El ion positivo. Acá otro ion positivo. Voy a poner el signo así, positivo, positivo. Es el ion, decimos, ¿no?, del donor, ¿no?, del amonio.
Y a su vez decimos, ¿no? Y a su vez me llega, ¿no? De P una carga positiva, un hueco que es positivo, ¿no? Así. El hueco que es positivo, así. Entonces, en el semiconductor tipo N, ¿no? Lo que se está formando es un volumen de carga positiva, ¿no? Volumen de carga positiva. Así, ¿no? Así. Potencial positivo. ¿A ver? Ya más o menos parece, ¿no? Parece el símbolo que se utiliza para el potencial. Acá llegaron entonces los electrones con carga negativa. Y al ausentarse los huecos de P a N, entonces, ¿no? Manifiesta la presencia con su carga negativa del ion negativo, ¿no? Ion negativo. Que es inmóvil, ¿no? Está empotrado, ¿no? Y forma un volumen de carga negativo, ¿no? Sí. Negativo. Entonces, decimos, se ha creado, decimos, ¿no? Dos volúmenes de carga positivo y negativo. Creando entonces, ¿no? Un potencial que se va a denominar barrera de potencial. Un delta potencial, ¿no? De contacto, C. Que será igual, decimos, ¿no? A potencial positivo menos potencial negativo. ¿Está bien? Con su respectivo, decimos, vector, decimos, ¿no? De intensidad del campo eléctrico, ¿no? Así, E de contacto. En ese sentido. Vector de intensidad de ese campo eléctrico. Vector de intensidad de ese campo eléctrico de contacto. Y eso conforme, ¿no? Y en su máxima expresión estará, decimos, ¿no? Es decir, decimos, ¿no? En el inicio, ¿no? Cuando, ¿no? Como el tiempo de carga de un condensador. Y por eso que también más adelante esto se va a paralelamente, decimos, se lo va, decimos, ¿no? A identificar o comparar como un condensador regulable electrónicamente y que existe, ¿no? El Baractor. Es un condensador regulable electrónicamente que ha permitido sintonizar, decimos, ¿no? Más adelante vamos a ver, ¿no? Sintonizar, decimos, ¿no? Desde la comodidad de su sillón, decimos, diferentes aparatos, música, tele, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese condensador es regulable electrónicamente. Al regular electrónicamente en comunión, decimos, ¿no? De una bobina, decimos, ¿no? Utilizando, decimos, ¿no? La frecuencia de oscilación, decimos, ¿no? Propia, decimos, ¿no? De esa bobina con ese condensador regulable, ¿no? Podemos, decimos, ¿no? A través del fenómeno de cuando coincide, decimos, la frecuencia de oscilación, decimos, ¿no? De un filtro, decimos, con una oscilación externa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llama? El fenómeno de la resonancia, ¿no es cierto? Y con ese fenómeno de resonancia que podemos decir, ¿no? Que va a ser variable, porque si es variable el condensador, entonces el fenómeno de resonancia, decimos, ¿no? Es también variable, ¿no? Y con eso podemos identificar o
podemos capturar del EFIR, ¿no? De las señales, decimos, de la gran cantidad de señales en la antena, podemos capturar la que nos interesa, el canal, el video, es decir, la programación, decimos, un transmisor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el producto, decimos, de tener un dispositivo, decimos, ¿no? De capacidad regulable electrónicamente. Ya, pero eso me fui mucho más allá, ¿no? Entonces diré que esa formación, decimos, de esos volúmenes de carga a lo largo de la superficie de contacto es de manera, decimos, veloz, igual como el tiempo de carga de un condensador. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos, ¿no? Claro. Y vemos entonces, ¿no? Que más adelante, decimos, ¿no? Esa barrera de potencial, decimos, ¿no? Será un obstáculo al crecimiento, decimos, ¿no? De la intensidad de difusión. ¿No? De la intensidad, decimos, de difusión. Pero inicialmente, decimos, venía de un valor, decimos, máximo a un valor, decimos, así, que se va a denominar, decimos, ¿no? Equilibrio dinámico. Entonces, hay con algo que se va a equilibrar, decimos, ¿no? Porque no puede ser, decimos, ¿no? Que una sustancia, decimos, donde se ha originado en condiciones, decimos, ¿no? Neutrales, decimos, un movimiento direccionado y el denominado intensidad de difusión, eso no significa, decimos, ¿no? que surja, decimos, que se mantenga, decimos, ¿no? Es decir, en favor de esa intensidad de difusión, un desequilibrio, ¿no? Cuando sabemos, decimos, ¿no? Si agarramos un transistor o un diodo, decimos que básicamente esto ya es un diodo, vemos de que está en condiciones neutrales. La intensidad total ahí es cero. Pero aquí estamos indicando que inicialmente era intensidad de difusión. Entonces hay otra intensidad, ¿no? Contraria a esa intensidad de difusión, ¿no? Y que va obviamente a determinar el momento en que se igualen, decimos, ¿no? Que se igualen, decimos, a lo que se denomina un equilibrio dinámico, porque la intensidad total igual va a ser cero, tiene que ser cero, obviamente. Es lo, digamos, el tipo de carga de un condensador. Entonces hay otra corriente que va a crecer hasta equilibrarla, que se va a denominar eso el equilibrio dinámico. Porque si bien es cierto, decimos, esta diferencia de potencial va a ser, decimos, la que va a frenar, decimos, obstáculo a la intensidad, decimos, de difusión, pero a su vez, decimos, esa diferencia de potencial, decimos, va a determinar, decimos, la actividad de las partículas secundarias. Y la causa de esas partículas secundarias será, decimos, ¿no? Esta tensión de contacto. UC, decimos, podemos decir también que es UC de contacto, ¿no? Tensión, decimos, ¿no? De contacto. Ahí, ¿no? Tensión de contacto. Tensión de contacto. UC. La tensión, decimos, ¿no? De contacto. ¿No? Entonces, ya internamente, no hay una neutralidad ahí, ¿no? Porque lo que hay es una tensión de contacto. Y esa tensión de contacto es contraria, disminuye, decimos, ¿no? A la intensidad de difusión. Esta es la intensidad de difusión. ¿Vale? Intensidad, difusión. Y difusión. Así, ¿no? Y difusión. Ya, pero esa superficie, si nos pueden ver esa tensión de contacto, ¿no? Se va a denominar barrera de potencial. Y vamos a representar aquí esa barrera de potencial, ¿no? Esa barrera de potencial ha activado a las partículas secundarias. ¿Qué significa? Que los electrones secundarios en P van a pasar, decimos, ¿no? De P a N y los huecos de N a P, creando ¿qué cosa, no? Una intensidad de Drake, porque la difusión es producto de la diferencia de concentración. La intensidad de Drake será producto de un campo eléctrico, producto de una diferencia potencial, decimos. Producto, decimos, de la radiación iónica, producto, decimos, de la luz. Producto, decimos. Esa será entonces una intensidad, decimos,
producida por un agente externo, ¿no? O interno ahí mismo, decimos, pero denominado como, decimos, ¿no? Y tensión de contacto en todo caso. Entonces vamos a tener, ¿no? Que originalmente en el tiempo de mayores expresión de la intensidad de difusión, esa intensidad de Drake era igual a 0, pero está creciendo, ¿no? Hasta equilibrarse la intensidad del signo de difusión. Está creciendo, ¿no? Así, ¿no? Hasta equilibrar. Esta sería la intensidad de difusión y esta será la intensidad de Drake, ¿no? Las cuales se igualan y se anulan. Equilibrio dinámico. La sumatoria de ambos igual a 0. Entonces será la intensidad, decimos, de Drake, ¿no? Pero no quiere decir que son 0, ¿no? Existen, pero están equilibradas. Tienen direcciones, decimos, contrarias. Direcciones contrarias. Entonces está mal ahí, ¿no? Son contrarias, tiene que ser por acá. Este otro lado, ¿no? Así, ¿no? Esa es la derecha, ¿no? Pues sumamos, ¿no? Estaba en 0, a su máxima expresión, está en su máxima expresión de 0 y se anula. Sumatoria, ¿no? Ya, pero ya, profesor, ¿cómo se llama? Álgebra de funciones, ¿no? Álgebra de funciones, profesor Morales, esto no es así, pues. Sí. Sí. En 0. Tiene que ser simétrica, ¿no? Simétrico, porque estoy utilizando como es simetría, decimos, ¿no? De acá decimos, si es 2, menos 2. Ahí, ¿no? Sí, de esta manera, entonces, ¿no? Menos 2. Ahí, ahora sí. Simétrico. Ahora, si sumamos, ¿no? O sea, esto es positivo, esto es negativo, 0, 0, 0. Se elimina. Ahora sí. Olvidado de álgebra de funciones, ¿no? MAT 100, decimos, etc. Ahora sí, ¿no? Esa gráfica dice mucho, ¿no es cierto? No quiere decir que sea 0, digamos, cualquiera de la intensidad. Simplemente que el transcurso de tiempo, decimos, ¿no? Uno está decreciendo y el otro está creciendo hasta llegar a un punto, decimos, donde los dos son idénticos, pero de signos contrarios y obviamente será igual a 0, ¿no? ¿Eso qué significa? Intensidad total. Intensidad total será intensidad de difusión menos intensidad, ahora sí es menos, de Drake. Ese es igual a 0. Estamos hablando del equilibrio dinámico. Ahora, equilibrio dinámico. ¿Listo? Ya. Ahora vamos, entonces, decimos, ¿cómo es que surge? Decimos, ¿no? ¿Cuál sería la gráfica, decimos, ¿no? De esa intensidad, decimos, ¿no? De Drake. Que estará formada por las partículas, decimos, ¿no? Secundarias. Es decir, digamos, ¿no? ¿Sí? Un electrón hacia allá, otro electrón hacia allá, otro electrón hacia allá. Y los huecos, ¿no? Hacia el otro lado. Hueco, hueco, hueco. Y esa sería entonces, ¿no? Esta sería la intensidad, decimos, ¿no? Del Drake, intensidad y su H, y su H, un hueco. Acá será y su M.
P. Y su P. Entonces la intensidad, decimos, de Dreyfus inicialmente era 0, está creciendo, decimos, hasta compensar la intensidad de difusión. Y su intensidad de Dreyfus será, decimos, 2,20. Y su N más y su P. Y obviamente, decimos, en el momento que la intensidad de difusión está en su valor máximo, esta intensidad de Dreyfus está en su valor, decimos, mínimo, está en 0. Una decrece y esta crece. Hasta que se iguala, será el equilibrio dinámico. Seguro que sí. ¿Preguntas ahí, jóvenes? ¿Cómo sería, ingeniero, la definición de la intensidad de Dreyfus? Bueno, la de difusión sabemos, ¿no? De que su origen, decimos, ¿no?, es la diferencia de concentraciones. ¿Cierto, no? La intensidad de Dreyfus, sus orígenes son agentes externos e internos, como son diferencia potencial, como ser campos eléctricos, ¿no? Esos son los que van a originar. Como aquí vemos, lo que ahora está originando la intensidad de Dreyfus es este campo eléctrico, la tensión de contacto con su vector de intensidad del campo eléctrico. Es la que origina, ¿verdad? Es que decimos, ¿no? Rellena, ¿no?, ese desfase que hay, decimos, ¿no?, entre las concentraciones, decimos, en N de los electrones con los huecos y en P de los huecos con los electrones, compensa, decimos, ¿no?, por cuanto ese campo eléctrico, esos volúmenes de carga frenan a la intensidad, decimos, ¿no?, de difusión, pero activan, hacen surgir la intensidad de Dreyfus. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. Eso es entonces la diferencia entre que esos dos tipos, decimos, ¿no?, de corrientes surgen, decimos, ¿no? Que si usted va, digamos, a comprar, decimos, ¿no?, un diodo, decimos, ¿no?, ahí obviamente están las dos intensidades, la intensidad de difusión y la intensidad de Dreyfus, pero están obviamente, decimos, ¿no?, están, como se dice, decimos, ¿no?, equilibradas. Pero se las puede desequilibrar, ¿no es cierto, no?, en función de la aplicación que usted está haciendo a ese diodo, en todo caso, ¿no? Y los parámetros, obviamente, en los cuales surgen, decimos, a 20 grados centígrados, decimos, ¿no?, este fenómeno, decimos, ¿no?, del equilibrio dinámico es básicamente en dispositivo, decimos, ¿no?, de potencia, decimos, ¿no?, media, ¿no? UC estará en estos márgenes, vamos a poner acá, allá arriba, ¿ya? Usted estará de tensión, decimos. Si usted mide un diodo, decimos, ¿no?, así en condiciones, decimos, neutrales, recién adquirido, para ver si está bien, digamos, ¿no?, tiene que darle la siguiente lectura, decimos, ¿no?, el voltímetro. 0,3 o 0,4 voltios. A eso se denomina la tensión de codo. 0,3 o 0,4 voltios. UC. 0,3 a 0,4 voltios. Estamos hablando de potencia media. Y otro parámetro muy importante, ¿no?, que nos va a permitir comparar con un capacitor, ¿no?, es ese alejamiento o estrechez de esa capa de transición. Parámetro D. Ese parámetro D estará a 10 a la menos 5 centímetros. 10 a la menos 5. Entonces es bastante, ¿no?, delgada esa película de la capa de transición. Ahora, si hablamos en potencia, decimos, alta, UC, decimos, será potencia media. Potencia alta, decimos, ¿no?, UC 0,7, decimos, ¿no?, voltios. E será, decimos, ¿no?, 10 a la menos 6, decimos, centímetros. Eso será potencia alta. Potencia alta.
repito, ¿no? Esos son parámetros, ¿no?, de los diodos, ¿no? En el momento, decimos, ¿no?, en que es adquirido para saber, decimos, ¿no?, cuál será su correspondiente, decimos, ¿no?, parámetro, en todo caso, ¿no? Ya decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no?, para seguir, decimos, ¿no?, hablando, podemos ver, decimos, ¿no?, que esa barrera de potencial, de qué manera incide, decimos, en las partículas primarias y de qué manera incide en las partículas secundarias. Lo invertimos un poquito acá, digamos, esta parte como potencial negativo, ¿no? Se va el potencial. Así. Entonces, ¿no?, aquí vamos a ver la potencial. El potencial positivo, ¿no?, y este potencial negativo. Y todo esto sería delta P o delta O, U de contacto. Entonces estamos viendo, decimos, ¿no?, que esto funciona como una barrera potencial, decimos, ¿no? Esa diferencia, decimos, de potencial, justo decimos, ¿no?, a lo largo de la superficie de contacto, y es uniforme. Tal es así entonces que vemos que si originalmente en el inicio no tenía ningún problema de un electrón, decimos, en pasar de N a P como partícula secundaria, ¿no?, entonces vemos, ¿no?, que este electrón, por ejemplo, ¿no?, con su correspondiente energía inicial se desplaza, decimos, ¿no?, hasta cierto sector, ¿no?, y después, decimos, para atrás, lo rechaza esa barrera potencial, ¿no? Lo mismo decimos, ¿no?, para el hueco, para lo que vamos a decir. Pero esa barrera potencial es obviamente, ¿no?, a favor de las partículas secundarias, ¿no?, y compensa, decimos, ¿no?, esa diferencia de concentración, ¿no? Hasta el extremo decimos que la intensidad de Drake que origina con las partículas secundarias compensa, ¿no?, a la intensidad, decimos, de difusión que está en decrecimiento, hasta un valor en el cual se equilibran, se igualan, pero son de direcciones contrarias, ¿no? Vale, así que la intensidad de total, como tiene que ser, cero, ¿no? Correcto, ¿no? Y este fenómeno, decimos, ¿no?, transcurso, decimos, así similar, decimos, al tiempo de carga de un condensador. Ahora vemos qué pasa con las concentraciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las concentraciones.
Vamos a hacer que la concentración de electrones, decimos acá que es la fundamental, sería es 10 a la 16, ¿no? Vamos a poner acá concentración de electrones en el material tipo N. Concentración, vamos a poner acá, ¿no? Acá. Concentración. Si esa es la concentración, decimos, ¿no? De electrones, ¿cuánto será para que sea constante la concentración de huecos? Sería concentración de huecos en N 10 a la 10. Y como es un dispositivo asimétrico, no puedo decir que sea lo mismo, sino para las concentraciones para el material tipo P, sino, ¿no? Diremos entonces que en el material tipo P, la concentración será, decimos, ¿no? 10 a la 8, 10 a la... Ahí. Este material tipo P, decimos, ¿no? Sí. Acá N 10 a la de acá de media concentración, de allá de más alta concentración, de lo que sea 10 a la 18, acá 10 a la 18 más 8, 26, ¿no? A la 18 de acá a la 8. Acá sería 10 a la 16, 10 a la 16, de acá 10 a la 10, ¿no? Esto sería con azul. 10 a la 16, ¿qué es esto? Sería concentración, decimos, ¿no? De huecos en el material tipo P, concentración, decimos, ¿no? De electrones en el material, ¿no? Tipo P. Eso sería concentración, decimos, ¿no? Concentración de electrones en el material tipo N, 10 a la 10. Acá 10 a la 16 más por 10 a la 10, en todo caso es 10 a la 26, esa es la constante, ¿no? Acá 10 a la 18, acá 10 a la 8. Eso es. Y obviamente decimos, ¿no? En la zona, decimos, ¿no? De la juntura, que se denomina zona de capa de empobrecimiento, ¿no? Tenemos la siguiente figura. Así. Se van a equilibrar, ¿no? Y esta zona de acá, donde, ¿no? Prácticamente será zona. Esta es la zona de empobrecimiento, ¿no? Vemos que hay aquí 10.000 veces huecos menos y 10.000 veces menos electrones. Y en la zona de empobrecimiento hay menos, decimos, ¿no? Por decir, ¿no? Menos partículas portadoras de carga, ¿no? ...10 a la 14... 10 a la 12. Sí. Ahí justo en el centro de la juntura, ¿no? Ahí. El centro de la juntura. El centro de la juntura, ¿no? 10 a la 12 decimos, ¿no? Esto que es los electrones, perdón, los huecos, ¿no? 10 a la 12, o sea,
10.000 veces menos huecos y 10.000 veces menos electrones. Por eso se llama zona de empobrecimiento. Zona de empobrecimiento. Por eso, ¿no? Incide lo siguiente: la resistencia aquí, decimos, ¿no? Es mucho mayor, decimos, que en el resto. Si todo esto fuera 200 ohmios, decimos, ¿no? 190 ohmios sería la cultura y de a 5 el resto, ¿no? Y es en realidad una resistencia, decimos, ¿no? Regulable electrónicamente. ¿Cuál es el elemento regulador? Una fuente externa. Entonces podemos hablar de polaridad directa y polaridad indirecta. Eso es entonces la distribución de las partículas portadoras de carga a lo largo, ¿no? La concentración sí se mantiene, ¿no? En el resto, ¿no? Pero esa concentración drásticamente baja en la capa de transición, en la zona, decimos, ¿no? ¿Preguntas? A veces las preguntas son más dirigidas, decimos, ¿no? Para tener mejor comprensión. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, disculpen, el diagrama de equilibrio dinámico, ese porcentaje que representaba, disculpe. El equilibrio dinámico, ¿esto? ¿De aquí? Sí, un poquito más arriba. ¿Esto? No, un poquito más arriba. Ahí donde hay un porcentaje. Donde dice porcentaje y diferencial, por encimita donde dice y diferencial. Potencia media, potencia alta. Ahí un poquito más a la izquierda de su mano. Un poquito más a la izquierda, dice, ¿no? ¿Algún porcentaje? Ese no he puesto porcentaje acá. Ahí donde está el diferencial de potencial igual a 0. Ajá, abajito. Abajito. No, un poquito más arriba. Equilibrio dinámico, intensidad de Dreyfus, no sé. Esta gráfica, esto es la gráfica del equilibrio dinámico, donde la intensidad de difusión se equivale, entonces se iguala a la intensidad de Dreyfus, pero de diferentes signos contrarios. Por lo tanto, la intensidad total es igual a 0. Ya, acá arriba son UC. Esos son los valores, decimos, ¿no? De la tensión de contacto. Este D es el ensanchamiento de la capa de transición. Estos son los valores, decimos, ¿no? Para 20 grados centígrados de potencia media de un dispositivo o diodo. Y estos serán los valores, decimos, ¿no? Cuando usted adquiere, decimos, ¿no? Un diodo de potencia alta, la tensión de contacto será U7. Usted pone, decimos, ¿no? En las patitas, decimos, ¿no? Su voltímetro, y tiene que dar U7. Y el distanciamiento es 10 al menos 6. El ensanchamiento es menor todavía, ¿no? Esta es una película delgada en todo caso, ¿no? Y el tiempo ese de carga, decimos, es igual que el tiempo de carga de un condensador. Es simultáneo, es momentáneo, decimos, ¿no? Que se llega a ese equilibrio dinámico, porque la corriente aquí total, ¿no? Que será igual, decimos, ¿no? A intensidad de difusión menor a la de ley es igual a 0. A no ser que usted ya obtenga, decimos, ¿no? Ese diferencial de potencial, decimos, diferente de 0. Ya tendríamos ahí polaridad directa y polaridad directa. Ya estuviéramos manipulando, decimos, ¿no? La intensidad de difusión o la intensidad de ley una encima de la otra para que prevalezca una, digamos. Ya, eso ya será en polaridad directa y polaridad indirecta. No sé si le he contestado. Sí, ingeniero. Ya. ¿Otra consulta más? Ingeniero, ahí abajo dice zona de ¿qué era? ¿Cuál? Zona de empobrecimiento. ¿Ves? Entonces, ¿no? Acá, digamos, en esta zona hay 10 a la 8 electrones. A ver. 10 a la 8. Concentración de huecos. 10 a la 8 huecos, ¿no? Porque es tipo N, ¿no? Y hay 10 a la 18 electrones, ¿no? En esta zona. No estamos hablando de la capa de transición. Y en el semiconductor tipo P tengo acá, decimos, ¿no? 10 a la 16, porque es asimétrico, ¿no? 10 a la 16 decimos, ¿no? Huecos, ¿no? Y 10 a la 10 decimos, ¿no? Electrones, en todo caso, ¿no?
Entonces, pero vemos que acá en la capa de transición, decimos, ¿no? Se equilibra, decimos, ¿no? Esas concentraciones, de 10 a la 18 hasta 10 a la 10, decimos, ¿no? Y el 10 a la 8 decimos hueco hasta la 10 a la 16. Pero pasa por esta capa de transición. Y vemos que en esta capa, decimos, de transición tenemos, ¿no? Tenemos 10, es decir, 10.000 veces menos, porque 10 a la 14 a la 10 a la 18, y más o menos hay 4 ceros, 10.000 veces menos huecos, y 10.000 veces menos, perdón, 10.000 veces menos electrones y 10.000 veces menos huecos. Por eso se llama capa de empobrecimiento. Tenemos entonces 10.000 veces menos electrones y 10.000 veces menos huecos. Entonces aquí hay pocas partículas portadoras de carga. Por lo tanto, tendrá una resistencia mayor. A menor concentración de partículas, mayor la resistencia. ¿Está claro? Más adelante vamos a ver cómo este dispositivo que es regulable electrónicamente. ¿Preguntas? Ya, quedamos entonces para el jueves, jóvenes. Ya, para el jueves seguimos sobre esto mismo. Vamos a ampliar más la información sobre eso mismo. Obviamente esperando la asimilación de ustedes y van a aparecer seguramente preguntas. El próximo jueves. Ya, jóvenes, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.